Muy buenas noches. Aquí estamos en minuto 1 por la pantalla de C5N y lo vamos a acompañar como todos los días hasta las 22 con las cosas que pasan en la realidad. Una vez un jurista dijo, los hechos son sagrados, la opinión es libre. Bueno, los hechos se los presentamos, las opiniones quedan para ustedes, con todas las cosas que pasan en la realidad y con un gran equipo de periodistas, como siempre, Pedro Brigger, está Fernando Alonso, está Mariano Hamilton, nos van a acompañar para cada uno de su punto de vista y desde su especialidad contarnos qué pasa en la Argentina, la política, la justicia, la economía, el panorama internacional y últimamente el fútbol y la política. También habrá un párrafo para eso a lo largo de esta noche aquí en C5N, en vivo para todo el país, porque hoy es Viernes Santo, feriado, día para de alguna manera reflexionar, para analizar, para descansar, aunque los precios todos para arriba y Semana Santa no fue menos. Si usted quiere comprar pescado, todo se fue. En un ratito Fernando Alonso se lo va a contar. Pero la noticia de hoy, en feriado, los funcionarios hablan y hacen declaraciones. Concretamente, el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Usted recuerda que ayer le contamos que Juan José Aranguren, el hombre de los precios en cuanto a las tarifas, había dicho que no tenía confianza en el país. ¿Qué queda si Aranguren no tiene confianza en el país cuando usted va a hacer la cola para pagar la luz, el gas, o va a reclamar porque hay aumento? Bueno, Aranguren dijo eso, se esperaba que alguien salga a decir algo, porque cayó mal en algunos funcionarios del gobierno. Sin embargo, Mauricio Macri salió a bancarlo, salió a decir, bueno, Aranguren dejó sus empresas para venir al gobierno, para tener una funcionalidad pública y aportarle al país todos sus conocimientos. Así que Macri bancó a Aranguren. Parece mentira, pero un ratito lo vamos a profundizar. ¿Por qué Macri banca a Aranguren si Aranguren no tiene confianza en él? ¿Me entiende? A ver, ¿quién maneja el país en la Argentina? Mauricio Macri. Y Juan José Aranguren no tiene confianza en Macri. Y Macri le dice, está bien, tenés razón, no tengas confianza en mí. Más o menos la cosa pasa por ahí desde las declaraciones que ha presentado Mauricio Macri hoy, obviamente siempre en medios amigos que le tiran centros para que él pueda de alguna manera resolver las respuestas que tienen trascendencia. Y uno no sabe si en realidad el presidente lo dice en serio o quiere desafiar a la sociedad. Porque a ver, cualquier persona normal piensa, ¿cómo el presidente va a decir algo bancando a un ministro que no le tiene confianza y sobre la base de que tiene la plata afuera? A ver, bueno, Macri siempre la tuvo afuera con su familia, pero para eso hicieron una ley para traerla. Y ahí en el Congreso todo pasó. Pero ahora Aranguren confiesa, yo tengo la plata afuera porque no tengo confianza en el país. Y Mauricio Macri le dice, y bueno, Aranguren vino de la actividad privada. Es como un premio que si vino de la actividad privada tenga la plata afuera y que no tenga confianza en el país. A ver, van 2 años, 3 meses y 20 días de este gobierno. ¿Cuándo va a recuperar la confianza Aranguren? Y en realidad, Macri, ¿cuándo le va a decir, al menos tomando un café, che, ¿no me tenés confianza? Tenemos un poquito de confianza. Me queda menos tiempo que antes, pero entre los dos podemos mejorar el país. Bueno, hasta ahora no hay ningún atisbo que mejore el país en cuanto a esta situación. En un ratito también vamos a hablar de otro tema. Declaraciones de Mauricio Macri sobre Cristóbal López. A ver, usted puede decir que nos comprende la generalidad de la ley porque trabajamos en este medio. Sin embargo, la justicia es la justicia y el Poder Ejecutivo es el Poder Ejecutivo. ¿Puede el presidente enloquecerse por un fallo? A ver, Macri es ingeniero, no es abogado. ¿Y cómo se va a enloquecer de algo que no entiende? Seguramente alguien le habrá explicado, mirá, evasión fiscal, administración fraudulenta, la causa sigue adelante. ¿Pero por qué enloqueces, Mauricio? Bueno, Mauricio Macri enloqueció con el fallo y la división de poderes, ¿dónde está? ¿Dónde está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial? ¿Por qué Macri opina de todos los fallos? La gente debe creer que el presidente hace los fallos. Y no es así. Ahora, que hay jueces genuflexos que quieren hacer fallos a medida del presidente, los hay. De hecho, hay una gran presión para que la Cámara de Casación modifique ante el pedido que hizo la semana pasada el fiscal Moldes, concretamente esta semana, para cambiar la calificación de la causa de Oil que tiene el juez Julián Recolini,
obviamente estas presiones se van a notar a partir de la semana que viene. Pero ese será otro tema que vamos a desarrollar y el hashtag de hoy tiene que ver con eso. Loco por el fallo. O sea, Macri enloquece por el fallo y no enloquece si Aranguren dice que no tiene confianza en él. Loco un poco más, nada más, diría yo, ¿no? Pero bueno, pero hay muchos más temas y si vamos al mundo internacional, Pedro Brigger, con lo que pasa en un país vecino que tiene que ver con la Argentina, que es Brasil, el tema de la corrupción, el tema de la justicia y otra vez su presidente, que tiene una intención de voto de 1.5, creo, ahora me lo va a decir Pedro. No tanto, 1.3 como máximo. Perfecto. Otra vez envuelto en un caso de corrupción escandaloso. Efectivamente, es así como vos lo decís, Darío. En primer lugar, 3 personas del círculo íntimo del presidente Temer investigados por temas de casos de corrupción. Por supuesto, siempre decimos, como vos dirías, una persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. En este caso en particular, ¿por qué roza al presidente? Por haber favorecido a una empresa en el puerto de Santos. El puerto de Santos, que queda a unos kilómetros de la ciudad de San Pablo, es el puerto más importante de América del Sur. Por ahí sale gran parte, podemos decir, la mayoría del comercio de Brasil y además los cruceros más importantes que pasan por América del Sur pasan también por el puerto de Santos. No todo es fútbol en Santos, hay cosas más importantes. Después les vamos a explicar mucho mejor de qué se trata esto. Además de este tema, tenemos otros temas. Obviamente usted siente el impacto de los aumentos. Estamos en Semana Santa, Viernes Santo, estamos en vivo para todo el país. Y la verdad que la canasta de estas épocas ha aumentado. Uno dice pescado, rosca, huevo de Pascua, chocolate, todo ha aumentado. Entonces le vamos a preguntar a Fernando Alonso el impacto del aumento de las tarifas, de los precios y cómo la gente puede percibir que un gobierno diga que bajó la pobreza, se aumenta todo. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Mirá, es muy claro, los índices de pobreza que vos hacías referencia son del año pasado, los aumentos son de este, así que vamos a tener que esperar a ver cuando lleguen los índices de pobreza de este primer semestre de 2018 si le dan tan bien al gobierno. La sensación es que van a subir y bastante a partir de los números de la economía de estos 3 primeros meses. Decías que se viene un abril muy complicado. Aumentos del gas, 40% para los que menos consumen, 32% es el promedio, pero los sectores de menor consumo, 40% el aumento del gas. Se viene el aumento del transporte, aumentó el peaje y todavía queda más. Y aumenta la expectativa de este programa, que va hasta las 22 porque tenemos muchos temas. Y ayer hicimos un debate sobre el fútbol, la política. Mucha gente se prendió, me decían por Twitter, bueno, tiene razón Hamilton, tiene razón El Gato, tiene razón Darío Villarruel, pero el fútbol también está metido en la política y hay alguien que está en la política y está en el fútbol. Es el Tano Angelici, presidente de Boca. Y Hamilton Mariano, buenas noches, tiene noticias acerca de la sucesión de Angelici en Boca por las repercusiones políticas de todo lo que se dice de él y el manejo en la justicia federal. ¿Qué tal, Darío? Buenas noches. Sí, como todos sabemos, falta un montón para las elecciones de Boca, pues son recién en diciembre de 2019. Pero en un ratito te vamos a contar por qué están distanciados Macri y Angelici. ¿Vos sabías que estaban distanciados, Darío? Bueno, sí, están distanciados. Y te vamos a contar quiénes son los candidatos de cada uno, porque como Angelici no tiene reelección, él está tratando de formar su propio candidato. Pero parece que el presidente, que todos sabemos que para él fue más difícil ser presidente de Boca que el presidente de la Argentina, según sus propias palabras, quiere seguir teniendo el control y el manejo del club de sus amores. Entonces él tiene su propio candidato. Después en un ratito te cuento quién es. Después te dejo una pregunta pendiente que puede ser una bombita para la semana que viene. A ver. ¿Es cierto que el presidente Mauricio Macri quiere que Tevez vaya al Mundial? Pero Tevez debería jugar más o menos bien y no estar lesionado, porque viene de una lesión tras otra y además está jugando bastante mal en Boca. A ver, como querer, yo puedo querer que vaya mi mamá a jugar el Mundial, pero las posibilidades son pocas. De la nación, ¿eh? En un ratito lo analizamos. Dale. Bueno, volvemos al tema del día, ¿no? Juan José Aranguren. A ver, el tipo que trae malas noticias, porque nunca nada bueno, nunca una rebaja. Te aumenta la luz, te aumenta el gas, te aumenta el agua. Bueno, y vos decís, ¿qué toca hoy con Aranguren para aumentar? Y uno dice, bueno, un tipo que tiene tanto compromiso
obviamente cree en lo que está haciendo, cree en el futuro del país. No, recuerde usted que ayer dio una nota, muy tranquilo de cuerpo el tipo, diciendo, la verdad, yo tengo mi plata afuera. Chan, ¿cómo la plata afuera? Si usted es ministro y está en este país. Bueno, lo que pasa es que no hay confianza. Recordemos que cuando ganó Macri, lo primero que dijeron era que automáticamente, al otro día de las elecciones, volvía la confianza de los inversores, volvía la confianza del pueblo argentino y que todo iba a funcionar. Nada de eso, obviamente, funcionó. Está bien que el pueblo no tenga confianza, la mayoría, según las encuestas, en este gobierno desde el punto de vista económico, social y político, si usted quiere. Pero que un funcionario no confíe en su presidente, el que lo nombró, bueno, llama la atención. Hoy Macri recogió el guante. Uno dice, a lo mejor le bajaba los decibeles, bueno, será un pensamiento de él. No, no, salió a bancar a su ministro. Yo no sé cómo explicárselo. Si usted quiere entenderlo, es algo así como... yo nombré a alguien en un lugar y me diga, no tengo confianza en vos. A ver, ¿entiende? Aranguren, que es ministro nombrado por Macri, dice no tiene confianza en el país. ¿Quién es el presidente del país? Mauricio Macri, vamos a escucharlo, dale. El presidente Aranguren dice que no trae al país sus ahorros del extranjero por la falta de confianza. Si un ministro no confía en los resultados de la política de su gobierno, ¿cómo se le puede pedir a los inversores que lo hagan? Yo no escuché las declaraciones en vivo y en directo, así que yo no sé qué contexto, y si no se está sacando de contexto lo que ha dicho Aranguren. Lo que yo sí puedo hacer es decirte y dar el testimonio de lo que hizo Aranguren. Aranguren dejó su actividad privada, donde le iba muy bien, donde estaba muy bien remunerado, para hacerse cargo del mayor despelote que dejaron los kirchneristas, que es un país sin energía, que perdía reservas todos los días, con las tarifas por el piso, con lo cual cada vez íbamos a más apagones, y se hizo cargo de una agenda muy antipática. Después, lo que él vendió quedó allá, y también él irá haciéndolo en el momento que él le parezca que es el apropiado, pero también teniendo en cuenta que si la trae, tiene que tener cuidado de no invertir, porque esta nueva Argentina, con una vara muy alta respecto a la honestidad, tiene que invertirla en algo que asegure que no va a tener un conflicto de intereses con lo que hace dentro del gobierno. La Oficina Anticorrupción le dijo que usted, señor, recibió como indemnización, liquidación final de la empresa donde trabajó 30 años, acciones de esa empresa en Holanda. Tiene que vender las acciones, y las tuvo que vender a la mitad de lo que valen hoy, perdiendo la mitad de lo que él le había ganado en toda su vida. Esto es lo que hizo Aranguren por los argentinos. Esto es lo que hizo Aranguren por... A ver, no tengo plata encima, sino juntaría unos manguitos para Aranguren, que lamentablemente perdió mitad de las ganancias porque él trabajó en Shell y es asesor en muchas empresas. Concretamente, no es serio lo que estamos escuchando. Con todo respeto al presidente Mauricio Macri, nadie sacó de contexto las declaraciones. Fueron claras, precisas y contundentes. Es más, él dijo, qué virtud al periodista que le hizo la nota que usted cree. Y el periodista le dijo, ¿cómo yo creo en este gobierno y usted no cree? Bueno, lo felicito por la virtud. Se lo recuerdo, lo dijo ayer Juan José Aranguren. Bueno, Macri acaba de decir cuestiones como la Oficina Anticorrupción. Estamos en Semana Santa y la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, no es el Papa. El Papa hay uno solo y es argentino. Recordemos que está en este momento en Roma con todos los recuerdos de lo que tiene que ver con esta festividad o con este drama histórico. Pero, Laura Alonso, ¿qué le dijo? Señor, usted tiene un montón de dinero, lo trajo o no lo trajo, le hizo un inventario, pero la Oficina Anticorrupción no resuelve absolutamente nada. Recordemos que Laura Alonso no es abogada, recordemos que fue creada por un decreto porque como no podía tener el título la nombraron, y en realidad la causa contra Aranguren, por más de lo que diga la Oficina Anticorrupción, está absolutamente abierta y en plena investigación. Así que no descarte que en el futuro Juan José Aranguren sea citado por la justicia a dar explicaciones. Esperemos que tenga confianza en la justicia argentina, porque si no tiene confianza en el país, desde el punto de vista del presidente Macri, por lo menos que confíe en la justicia, que hasta ahora le va bastante bien. Más allá de esto de las cuentas afuera, del tema de las negociaciones incompatibles con la función pública. Es estar acá en Shell y acá en el gobierno. Y en el medio dictar resoluciones que beneficia a Shell. ¿Cómo es la historia?
Bueno, eso es un delito en todo el mundo. Acá en la Argentina está complicado, pero en algún momento todo se va a aclarar. Pero bueno, a propósito quiero jugar con mis compañeros, que no son panelistas, son periodistas sentados en un panel, quiero aclarar, porque veo que se dice panelista, no, panelista nada. Son periodistas sentados en un panel y cualquiera de ellos podía estar aquí en este momento haciendo la conducción, que hoy le dimos una vacación a nuestro querido Gustavo Silvestre, y a ellos le pregunto, a Fernando primero. Fernando, ¿cómo te cae todo esto respecto de Aranguren, un cargo importante, la banca de Macri y la explicación que da, ¿no? Darío, primero hay que tener en cuenta que no es el único ministro que tiene la plata afuera. Duhovne hace poco también reconoció que tenía toda la plata fuera, todos sus ahorros fuera del país y que no los iba a traer o que no tenía por ahora pensado traerlo en el país. Pero lo que dice el presidente tiene mucho que ver con la concepción de la política. El presidente y toda esta dirigencia que está hoy gobernando la Argentina cree que la política es de ricos y que los ricos, porque están en el gobierno, no roban. Este es el razonamiento lineal, ¿no? Y además no piden permiso. Y además no piden permiso. Los ricos no piden permiso. No. Entonces, en el razonamiento del presidente lo que nos está transmitiendo es, no, miren, el señor Aranguren es un señor rico que hizo su fortuna trabajando para una empresa, para otro empleador, que dejó la plata afuera y que ahora está haciendo un sacrificio por su país. Bueno, la verdad, los argentinos no necesitamos que vengan ricos a gobernarnos, necesitamos que vengan dirigentes a gobernarnos. Sí, yo sobre este asunto en particular quiero decir que efectivamente Aranguren tomó un lío que había dejado el kirchnerismo con el asunto de la energía. Ahora, lo tomó y tenemos menos energía, pagamos 5 veces más lo que antes valía 1, ahora vale 5, y además siguen los cortes, y cada vez más. O sea, explíquenme a alguien qué solucionó. La verdad que si esta es la experiencia que tuvo en Shell, no quiero saber cómo, por suerte, dejó Shell, y ahora Shell probablemente pueda progresar. Hay algo interesante lo que ustedes dicen respecto de ricos y no ricos. Los grandes escándalos de corrupción en todo el mundo involucran a gente muy poderosa con grandes fortunas, que son los que tienen la posibilidad, efectivamente, de mover tanto dinero. Los pequeños pueden tener pequeños actos de corrupción, pueden llegar tal vez a un mediano acto de corrupción y tal vez pueden crecer, pero los que por lo general están involucrados, como lo vemos también en el caso de Brasil, en grandes escándalos de corrupción, es porque tienen grandes fortunas. Y en Francia, Sarkozy, presidente de Francia, está ahora declarando en un caso de corrupción. Sí, que tiene que ver con la campaña financiera en este caso, no necesariamente con enriquecimiento personal, pero recordemos que grandes empresas alemanas tenían establecido el tema de la coima para lo que ellos definen como el tercer mundo cuando tenían que negociar con empresas en otros países. De hecho, el banco francés, el Credit, fue el que manejaba el tren bala. Tenía toda una causa por corrupción muy grande que involucraba a la Argentina, ¿no? Y que eso fue parte de lo que... Bueno, no nos olvidemos el caso Skanska tampoco, ¿no? Exactamente. O la empresa Odebrecht, vale la pena recordarlo, es una empresa privada que coimió a diestra y siniestra. Y no sabemos a quién en el país. Igual quiero yo hablo de política internacional, no te olvides. Le quiero aclarar a los compañeros que el delito de corrupción, propiamente llamado corrupción, en la Argentina no existe. Hay distintos tipos: administración fraudulenta, malversación, cohecho, incumplimiento de deber funcionario público, pero el delito corrupción, y tampoco está tipificado hechos de corrupción, son delitos cometidos por funcionario público. Es decir, que a veces se habla de corrupción y muchas veces no se llega a probar qué tipo de delito, más allá que alguien haya enriquecido su bolsillo inescrupulosamente. Entonces me parece que el tema corrupción en general está más inflado de lo que las leyes dicen respecto de cada caso concreto y los tratados internacionales a los cuales adhiere Argentina y cualquier país. Pero en ese caso, Darío, ¿no estaría bien también poder modificar las leyes y ponerlas un poco más a la altura de lo que son los tiempos que corren? Porque, a ver, que hay corrupción hay. El tema es cómo se tipifica ese delito. Tal cual. Lo que pasa es muy difícil tipificar la palabra corrupción. Muchos han hecho el que hiciere, el que no. Hay un montón de tipos penales que acompañan el tema de la corrupción. A propósito de la corrupción también es de temer en Brasil, ¿no, Pedrito querido? Sí, con ese juego de palabras, por supuesto, digamos que ahí el tema de la corrupción involucra la palabra propina, como dicen en Brasil, que implica coima. Y esto implica grana. Grana es dinero. De eso estamos hablando. En este caso concreto
se suma a los otros escándalos de corrupción, de propinas, de coimas que ha habido respecto del presidente, recordemos, no electo, que ocupa el cargo después de que derrocara él y su partido y otros a la presidenta electa Dilma Rousseff. Esto tiene que ver con una red vinculada al puerto de Santos, que como yo decía al comenzar minuto 1, es el puerto más importante de Sudamérica, y la gente ligada a él, apadrinada por Temer de hace mucho tiempo, que colocaron en funciones importantes en el puerto, y que algo de esto salta porque una mujer despechada que está haciendo un juicio a uno de los funcionarios, que el funcionario le dice que no tiene plata, ella dice, ¿pero cómo no tiene plata? Si yo sé que efectivamente tenía mucha plata por todas las coimas que estaba cobrando. Por lo tanto, yo sé que tiene plata. Bueno, esto destapó por una de las vías lo que estaba pasando en el puerto de Santos. Recordemos, Darío, en un año electoral donde el presidente, que todavía no es candidato oficialmente, inaugura obras a lo largo y a lo ancho de Brasil, reconociendo explícitamente que lo hace pensando en la campaña electoral que comienza oficialmente a fines de agosto, que su índice de popularidad es bajísimo. Yo te corregía, vos decías 1,5. No, según las diferentes encuestas, y reitero, los brasileños son muy afectos a las encuestas, no en mi caso, yo soy muy cuidadoso al hacer un análisis en base a las encuestas, pero los brasileños son muy afectos, no llega al 1,3% y un 75% de imagen negativa respecto a su gobierno. Entonces uno se pregunta, ¿cómo va a ser alguien que tiene apenas el 1% de popularidad, de índice de intención de voto, 75% piensa que está haciendo una mala gestión? Alguien que me explique cómo va a ser para ganar las elecciones, usando el aparato del Estado. Está esperando al jueves también, ¿no? Está esperando efectivamente que la semana que viene dictaminen la prisión de Lula da Silva, claro, y a ver qué se arma, si efectivamente Lula va preso, qué se arma dentro de la centroizquierda o los diferentes grupos de izquierda con el Partido de los Trabajadores y otros partidos menores, como para lanzarse a la campaña electoral. Y perdón, hay rumores de periodistas que dicen, reitero, rumores de periodistas que dicen que a algunos ministros le han soplado que tal vez no haya elecciones en el Brasil. Sí, eso también se estaba hablando. Bueno, digo, ¿el Mundial de Fútbol va a tener incidencia en la candidatura de Temer? En un ratito lo Buena vamos pregunta. a profundizar. Eso lo tienen que definir ustedes, que debatieron ayer. Yo diría que no, claro, en cualquier momento. No, quiero decir respecto de la expectativa de lo que va a pasar con Lula el próximo jueves, respecto de su cárcel o no, que puede cambiar un poco la historia de Brasil y el panorama para las elecciones. En un ratito más con Pedro lo vamos a profundizar, porque la información que viene de Brasil es que hay muchas posibilidades que confirmen la condena y que lo manden a prisión ya en última instancia. Pero también se debate si la justicia electoral, ante cualquier pedido que haga Lula, lo deja ser candidato. No es la primera vez que hay candidatos que están detenidos y que finalmente participan. Lo que pasa es que generalmente han perdido las elecciones. ¿Qué pasa si lo dejan participar y gana las elecciones estando preso? Un escándalo que se produciría en Brasil. Pero hoy es Viernes Santo, usted está en su casa, tranquilo, y habrá dicho, hoy no pasa nada. Tenemos de todos los temas un popurrí variado con la participación de nuestros columnistas, y Mariano Hamilton se trae una que tiene que ver con Daniel Angelici. Claro, él va a hablar de Boca, pero Daniel Angelici está marcado como operador del gobierno en la justicia federal. No lo digo yo, lo dijo Elisa Carrió, y lo persiguió, y lo acusó, y lo denunció. Hasta hay una causa penal, tráfico de influencias, que el juez Sebastián Casanelo determinó sobreseerlo, pero hubo una apelación del fiscal Federico Delgado, y esto está en la Cámara Federal, para ver si confirman o no el sobreseimiento de Daniel Angelici. ¿Por qué digo todo esto y lo relaciono con Boca? Porque aparentemente lo que no le gusta a Mauricio Macri, que esté en boca de todos, que Daniel Angelici es el operador del gobierno en la justicia federal. Y como está en público porque es presidente de Boca, lo mejor sería que no sea más presidente, ¿no, Mariano? Bueno, por ahí viene el asunto, Darío. Efectivamente, el problema inicial es que el presidente se cansó de que Angelici esté en la mira de todo el mundo, de que
le pegue Carrió, le peguen por derecha, le peguen por izquierda, que los jueces lo mencionen, que se mencione cada vez que aparece un asunto de escuchas, que se habla de la AFI. Está cansado de la intervención de Angelici. No cansado de la intervención de Angelici a la justicia, cansado de la figuración que tiene Angelici por ser presidente de Boca, se sabe todos los movimientos que tiene la justicia. Ese es el primer punto. El segundo punto, también está molesto con el armado que hizo en la AFA. O sea, que no le gusta finalmente lo que ocurrió con Chiqui Tapia en la presidencia, el acuerdo que hizo con Moyano. Un poco lo que escribió Pañi ayer, ¿no? Exactamente, eso tampoco lo tiene conforme el presidente. Y el tercer punto, aunque parezca insólito, es haber perdido con River la final de la Recopa Argentina. Eso pero el fútbol influye entonces. Para el presidente sí, eso es lo que yo decía ayer. Yo decía que para el presidente influye el fútbol, por supuesto. Ahora bien, el presidente se cansó de Angelici y lo que quiere ahora es trabajar para la sucesión en el 2019. Angelici no puede ser reelecto presidente nuevamente, ya va a estar cumpliendo su segundo mandato. Macri reformó los estatutos de Boca y estableció que solamente podían ser 2 mandatos para los presidentes. Él tuvo un montón. Mira, la verdad... perdón. No, entonces quería decir, acá tenemos en imagen, ¿a quién tenemos? Vos lo conocés bien. Andrés Ibarra. Andrés Ibarra, es el ministro... pero no lo tenía para esto, por eso. Claro, te sorprendí. Te sorprendí. Juega en otra liga. Bueno, es el ministro de Modernización. El ministro de Modernización es el delfín de Macri para presidir a Boca. Todos van a decir, pero ¿por qué el ministro de Modernización? Tiene mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué el ministro de Modernización? Bueno, el ministro de Modernización... ¿Dónde conoció Macri? Macri no conoció a la mayoría de sus funcionarios en la militancia, o haciendo trabajo social, o laburando por el bien de la gente. Lo conoció o en Boca, o en Newman, o en algún encuentro empresarial. Todos sus amigos son de ahí. Bueno, Andrés Ibarra viene de Boca. Entonces, ¿puedo hacer una aclaración? Sí, claro. En el gimnasio conoció, ¿no? Bueno, pero lo llevó a Boca. Está bien, fenómeno, pero lo llevó a Boca. No, pero eso, ni siquiera en el Cardenal Newman, bueno, en el gimnasio. A la procuradora, a la que propone procuradora también la conoció en el gimnasio. Y a su mujer también la conoció. Es un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro el gimnasio, evidentemente. Entonces lo que digo es, Ibarra trabajó en Boca. Trabajó durante mucho tiempo en Boca, fue secretario general de Boca, entonces esa es la razón por la cual él sabe, es fanático de Boca como el presidente y lo quiere poner ahí. Por su lado, Angelici está preparando otro candidato. Su candidato es Cristian Gribaudo. Ustedes dirán, ¿quién es Cristian Gribaudo? ¿Quién es Cristian Gribaudo? Es el Gribaudo? secretario general de Boca y trabaja en el Instituto Previsional Social de María Eugenia Vidal. Ahora, o sea que hay algo, perdóname. Perdón, déjame preguntarle a Mariano. ¿Es buena la gestión de Angelici en Boca, diríamos, o no? A ver, para mí no. Lo que pasa es que yo no soy hincha de Boca y por eso tal vez me siento inhabilitado. Cuando vos modificás el entramado social de un club como lo modificó desde Macri para acá, para mí no es algo virtuoso. Pero bueno, Macri ganó 400.000 títulos y los hinchas de Boca están muy contentos con su presencia. Esto no lo hizo Angelici. Angelici ganó 2 títulos, creo, si no tengo la Copa Argentina y un torneo local. Ahora está punteando, pero no es una gran... Recordemos que él hace 6 años, cuando se presentó por primera vez, su eslogan de campaña era: andá sacando el pasaje para ir a Japón. Bueno, a Japón no llegó nunca a Boca, todavía en los 6 años. Para mí no es una gran gestión, pensemos que tiene el caballo el comisario, tiene plata por todos lados, es un tipo que además se ha ocupado mucho de la política interna de Ahora, Mariano, de la AFA. Sí, diga. ¿Tu información habla de que se podría dedicar a la política o no? Y yo creo que es difícil que tenga posibilidades en la política después del descrédito que tuvo en su trabajo en estos últimos 6 años. A ver, una diputación no se le niega a nadie, ¿no? O una senaduría sí se le niega, pero una diputación no se le niega a nadie. Tranquilamente podría colarse para el lado de ser diputado nacional. Yo no lo veo caminando hacia, por ejemplo, el destino que yo creo que se imaginaba Angelici para sí mismo, que era ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad no lo veo para ese lado. Pero bueno, este país a veces sorprende con algunas decisiones Tal cual. que se toman en las elecciones. Como le dije, temas variados, volvemos a la economía, tanto que lo preocupa a usted, todo aumenta. Las tarifas, incluimos obviamente la luz, el gas, el agua. Al que está un poquito más acomodado en clase media, el seguro del auto, las patentes del auto. Obviamente el que es propietario tiene las expensas que también aumentan. Y uno dice, esto no depende directamente del gobierno, pero todo aumenta. Y la verdad que uno responsabiliza a quien está al frente en este momento del país de todo lo que le va pasando. El sueldo no alcanza. Y uno lo comenta con un montón de gente. Por eso no entiende cuando, si todo aumenta, cómo cayó el índice de pobreza. Yo pensaba, ¿se fueron los pobres del país? No están más, porque si bajó es porque se fueron. Porque hay un índice del UNICEF que tiene que ver con los
menores de 14 años. Y hay un 40% de chicos de 14 años debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo se puede entender que los chicos sean pobres y los padres estén por encima de la línea de pobreza? A ver, en una mesa, ¿comen los padres y los chicos no comen? O, en realidad, yo estaba pensando, si la forma de contar, porque uno no entiende muy bien cómo se hacen las estadísticas, y usted que me está mirando, que es un ciudadano de a pie, dice, bueno, la estadística dice esto, que bajó. Y la verdad que nadie te dice y te cuenta y te profundiza cómo le hicieron. Siempre hay intereses, siempre hay grupos de presión que quieren llevar para un lado o para otro el resultado. Porque yo estaba pensando de alguna manera, si todo sube, todo aumenta, Fernando, es muy difícil plantear, más allá de la ayuda en los medios hegemónicos que te ponen la tapa, bajó la pobreza, vienen las inversiones, es muy difícil palparlo en la realidad, porque en la realidad no se ve lo que el gobierno dice que está pasando, ¿no? Mira, Darío, cuando vos te referías a el informe de la UNICEF diciendo que son 39% de la pobreza afecta a los chicos menores de 14 años, ahí lo que tenés que considerar es que las familias, generalmente, las familias pobres son numerosas. Por eso tenés que hay un 25.7% de pobreza en el país, pero un 39% son chicos menores. Es decir, en una familia hay padre, madre, y generalmente hay más de 2 hijos. Entonces, 3, 4, 5. Por eso te da esa diferencia de números entre cuántos chicos son pobres y cuántas personas en forma global son pobres en la Argentina. Pero la pobreza se mide por ingresos en la Argentina. Claro. Es decir, vos, en la medida que alcanzás el nivel de 17.600 pesos, que es el piso, el valor de la canasta básica de alimentos más los servicios... Pero eso es cierto, ¿eh? A ver, ¿alcanza con esa plata a una canasta básica? Bueno, es el número mágico. Claro. Uno puede poner en duda absolutamente todo. Ahora, discúlpame, si le pones 17.800, te cambia por completo el número final. Te cambia todo. 200 pesitos. Pero es así. Tanto es así que una idea del gobierno es cambiar el índice de pobreza de acá al final de la gestión y dejar de medirlo por ingreso y pasar a medirlo por acceso a diferentes servicios, como salud, educación, seguridad. Entonces, es una forma donde se mira en varias partes del mundo, no solo el nivel de ingresos, sino el nivel de acceso a los servicios que tienen las personas. Fernando, déjame decirte algo para completarte, y que todo lo que estás diciendo, obviamente con el tema de los aumentos, choca de bruces, ¿no? Es decir, los aumentos que hay dejan la pobreza cada vez creciendo. Yo pienso eso, ¿no? Este primer semestre va a ser muy duro. Es muy duro para el conjunto de los argentinos y va a ser reflejado seguramente, si las mediciones son correctas, va a ser reflejado en el índice de pobreza que va a salir en el segundo semestre. Pero ahí estamos viendo algunos de los aumentos que se vienen. Tal cual. Dijimos, 40% el gas para los sectores de menores ingresos, de menores consumos. 32% es el promedio de aumento de gas. 17.7 subió la garrafa de gas. Esta es la garrafa social, hay que conseguirla, 216 pesos la garrafa de 10 kilos. Un aumento que pega en los sectores de menores ingresos. Y son miles de personas, no cientos de miles de personas que utilizan ese servicio. Por supuesto, porque donde no hay tendido de red de gas natural, precisamente es en los sectores de menores ingresos, en los barrios marginales. 8% el biocombustible es otro de los aumentos que se viene. Eso impacta mucho en la conformación del precio del gasoil, que tiene incluido biocombustible. 13.4 el peaje. Esto tiene un impacto muy duro sobre la clase media, porque todos los que vienen a trabajar en auto, cada vez, evidentemente es un desaliento muy grande a venir con auto a la ciudad, porque 13 es el promedio. Pero si venís en horas pico es todavía superior el aumento que vas a tener por utilizar la red de autopistas de AUSA. El mes pasado o el anterior ya vino el aumento de peajes en la Panamericana, así que este es el que complementa todo el círculo. Se viene el aumento en colectivos, 8.50 actual, pasa a 9.50. Y hay que recordar que va a seguir subiendo, porque no es el último aumento que viene en transporte. Fernando, ¿no baja nada? ¿Podemos confirmar que no va a bajar nada? Bueno, el Banco Central hizo bajar el dólar, le salió 2.000 y pico de millones de dólares a lo largo de todo marzo, pero lo hizo bajar 5 centavos. No, bajaron los remedios para los jubilados, el 5%, después que habían aumentado casi el 200, ¿no? Sí, esto es lo único. Bueno, pero es una linda campaña decir que los jubilados van a pagar. Lo tuvimos acá a Mirta Tunis diciendo que en el precio de un remedio tiene un impacto de 2 pesos la rebaja que has hecho. Ahí tenemos en pantalla los aumentos que se vienen.
trenes Mitre, Sarmiento y San Martín pasan de 8 a 9 pesos. El Roca, que es el más utilizado en la zona sur, de 5.50 a 6.25. El Belgrano Norte de 6.50 a 7.25. Urquiza de 5 pesos a 5.50 y Belgrano Sur de 4.50 a 5 pesos. Hay que recordar que no son los últimos aumentos que va a haber de transporte a lo largo del año, va a haber nuevos toques. Sí, pero, que... como decías vos, Darío, estos son los aumentos que uno ve más reflejados porque son aumentos de servicios y aumentos de transportes, como que uno lo tiene más presente. Pero a partir de estos aumentos se vienen todos los aumentos de segunda ronda. Es decir, el traslado del aumento del gas... Claro. Que usan las fábricas al precio de los bienes que producen, llega al consumidor a lo largo de la semana. Por lo tanto, toda esta inflación que estamos viendo en estos primeros meses del año se va a seguir derramando sobre el resto de los precios a lo largo de los próximos meses. Y falta la del mayorista también, que eso también vos lo señalás todo el tiempo, que cuando aumentan los precios mayoristas eso se derrama al mes siguiente en los precios minoristas. Y en los precios mayoristas tuvieron un impacto muy fuerte por el alza del dólar, por eso se preocupó tanto el gobierno en frenar la escalada que estaba teniendo, diciendo mucho tiempo que no tenían ancla contra la inflación. Bueno, ya vimos cuáles son las anclas. Y para dólar, cerrar, salarios y tasa de interés. Para cerrar, los amigos remiseros, porque aumenta el GNC también, ¿no? Aumenta el GNC y ellos van a aumentar la 13%. tarifa. O sea, como vos decís, aumenta el GNC y ellos para poder llegar van a tener que aumentar la tarifa. Es decir, que la tarifa la paga el pueblo, el público, que ahora puede tomar todavía el que pueda tomar un remis, porque los taxis van por otra historia, no por otra forma de aumento. Bueno, los remises, vos seguramente te estás refiriendo al precio de los remises en el Gran Buenos Aires, exactamente, que es totalmente libre. Ah, perfecto, así que bueno. Bueno, volveremos seguramente con todos los temas que estamos tocando. El hashtag esta noche es Loco por el Fallo. Tiene que ver con Mauricio Macri, que hoy dijo que el fallo de Jorge Luis Ballestero y Eduardo Fara respecto a Oil Combustible lo enloqueció. Yo pregunto, ¿habrá tomado clases de derecho Mauricio Macri en estos días? ¿Habrá tomado el Código Procesal, el Código Penal, la Ley Penal Tributaria para determinar la diferencia que según su criterio hay entre fraude al Estado y evasión fiscal? Le digo, como le dije del primer día, que los dos delitos tienen la misma pena, un máximo de 6 años de prisión, y ambos delitos son excarcelables. Y que si ya están procesados, Cristóbal López y Fabián de Sousa, obviamente irán a un juicio oral. Y por más que se pague la deuda, ya no hay posibilidades de una moratoria. Se discutirá a la par que se discute el tema del juicio oral. Y le digo más, lo que tiene que ver con el cambio de jurisdicción o de fuero no existe, porque la Sala 1 de la Cámara Federal, con la firma de Fara y Ballestero, algo que a lo mejor a Macri no le explicaron, no dijo que la causa vuelva al fuero penal tributario. No. Dijo, la causa queda con Julián Ercolini, porque en esos juzgados hay otras causas que tienen que ver con Cristóbal López, Fabián de Sousa, y para qué mandar una causa sola al penal tributario si no hay que dejarla. Esto lo dijo Jorge Luis Ballestero y Eduardo Fara, a los cuales el presidente los quiere echar, mecanismo que utiliza con el Consejo de la Magistratura, con Elisa Carrió, porque bajó la sospecha a través de sus comunicadores mediáticos que algo raro hubo, que podrían haber recibido coima. ¿Saben lo que significa esto para los amigos, los familiares de Ballestero, a quien conozco, de Fara, a quien no conozco? Que desde lo más alto del poder se diga que recibieron coimas para firmar un fallo. A ver, Ballestero hace 30 años que está en la justicia, un poco más. Fara lo mismo. ¿Por qué poner en el eje a una situación de personas que pueden fallar o no a favor de determinada persona, pero siempre desde el punto de vista jurídico, con el debido proceso legal? Y hay instancias superiores que pueden revisar o ratificar lo que resuelve la Sala 2. Y recordemos que esto no es definitivo. Recién se define la cuestión cuando hay un juicio oral y público. Pero bueno, vamos a volver con este tema, quería decirlo porque es uno de los temas del día. Atención, hoy es viernes, estamos en casa, está el señor, está la señora, que le va a interesar este año, el año del Mundial. ¿Qué está pasando con la selección argentina? ¿Estalló la interna? A ver, las preguntas son estas. Sampaoli, ¿está dibujado? ¿Quién arma el equipo? ¿Por qué no jugaron los que tenían que jugar? Y un dato, preste atención
si mañana Lionel Messi va a jugar en el Barcelona. Porque como el martes no llegaba para jugar y mañana llega para jugar, le hicieron unos buenos masajes en estos 3 días. ¿O es que no era necesario que juegue Messi? Total, a España le ganábamos, digo, ¿no? Y además, algunos dicen que como el partido fue para reírse, es necesario un payaso. Y parece que el payasito Aimar está a punto de ser ayudante de campo o de acompañar a la selección en el Mundial, Mariano querido. Efectivamente, Darío. Bueno, esto es consecuencia del 6-1. No digo que Aimar llega a la selección como consecuencia del 6-1. Todo lo que se está diciendo es consecuencia del 6-1. Por eso yo los quiero sumar a mis compañeros, que acá se abre el debate y discutamos, esto es fútbol, así que es lo más importante de lo menos importante, así que podemos darle duro y parejo. Efectivamente, Pablo Aimar se va a sumar al cuerpo técnico de Sampaoli y va a desplazar de ese lugar, no ahora, pero sí en un futuro cercano, a Sebastián Beccacece y a Nicolás Díez, que son los 2 asistentes que Sampaoli trae desde hace muchísimos años. Pará. Pero Beccacece dejó Defensa y Justicia para ir a trabajar con Sampaoli. Sí, dejó Defensa y Justicia para ir a trabajar con Sampaoli. En realidad es un enroque. Ajá. Pablo Aimar era el responsable de la Sub-20 y va a pasar a ser un asistente de privilegio en la selección de Sampaoli. Beccacece y Díez van a continuar hasta el Mundial, porque faltan 2 meses, así que es ridículo ahora bajarlos y además todo lo que se pueda sumar a ese equipo de trabajo es mucho mejor. Van a continuar. El plan es que después del Mundial, Beccacece y Díez bajen a la Sub-20 y Pablo Aimar quede como asistente de Beccacece en la selección mayor. Si es que más o menos le va bien a Sampaoli y Sampaoli puede renovar su contrato, ¿no? Ahora, porque no es una cuestión menor esa de que también está atado a cómo le vaya durante el Mundial. ¿Por qué Aimar? Dicen que es el ídolo de Messi, que lo quiere mucho, que son muy amigos. Aimar cuando era chiquito se veía reflejado en... Messi cuando era chiquitito se veía reflejado en Aimar, lo admiraba mucho, efectivamente, y es una persona que tiene mucho cariño. Y además, Pablito Aimar es una persona muy inteligente, con mucha cabeza, ya lo demostró incluso en los 2-3 partidos que jugó con el seleccionado juvenil. La verdad, tiene una concepción del juego que a mí me interesa, me gusta, pero bueno, qué sé yo. A ver, en el pasado uno le decía, Messi no tiene la personalidad de Maradona para manejar el vestuario. Sí. Está demostrando que sí la tiene. Pero ahora está mala. Pero ahora está mal. Ahora está mal. Porque antes cuando manejaba el vestuario y la selección ganaba, estaba más o menos bien. Ahora cuando no maneja el vestuario y la selección pierde 6-1, está mal. Estaba recordando cuando Maradona en el Mundial del 86 le abre paso a Bochini entrando entre maestros. Lo estábamos esperando. Bueno, ¿por qué Messi no se puede dar el gusto de llevar a su ídolo así como Maradona llevó, porque fue Maradona el que lo llevó a Bochini a ese Mundial? ¿Por qué ahora Messi no puede llevar a nadie? Ahí es una cuestión un poco más discutible. Bochini estaba no en el final de su carrera, pero estaba promediándola, jugaba en el fútbol argentino y ocupaba un lugar en la lista de 22. Ahora no está ocupando ningún lugar en la lista de ninguna lista, Pablo Aimar. Va a ser el asistente. No va a jugar. No va a jugar. Maradona en el 86... ¿era el capo del grupo o tenía ascendientes que eran tan fuertes como él? Ruggeri, Brown, qué sé yo, otros jugadores. No, me parece que Messi... Maradona el jefe ahí. Maradona mancaba todo. De hecho, Pasarela se tuvo que ir de ese Mundial por la presión de Maradona. Se tuvo que ir de ese Mundial porque recibió una poción mágica que lo arruinó por completo para todo el campeonato. Pero bueno, no se fue. Digo, sí, fue, por ejemplo, hay jugadores que fueron tachados por Maradona. Sí, Maradona era claramente el líder de ese grupo. Y había jugadores con mucha personalidad, como Valdano, como Ruggeri, pero el que gobernaba ahí era Maradona, como yo creo que el que ahora maneja los hilos de la selección, no en la cuestión táctica, pero el grupo en el vestuario lo maneja Messi. Y después habrá que ver cuál es el empuje que se puede hacer desde lugares externos de la selección. No sé, a ver, se está hablando mucho de que el presidente también está impulsando esta llegada de Pablo Aimar, el presidente Macri, digo, no el presidente Tapia. El presidente Macri está impulsando esta llegada de Pablo Aimar a la selección. Yo creo que no, pero bueno, también se dicen tantas cosas que todo es posible en la dimensión desconocida y mucho más en el fútbol. Mariano, ¿y por qué, de acuerdo a la discusión de ayer, de la utilización del fútbol desde el punto de vista de la cuestión política, se mete tanto el presidente si es que no ve en algún resultado positivo un rédito
electorales. Pero te lo dije ayer, Darío, al presidente le preocupa lo que pueda pasar con la selección en Rusia. Eso no está bien. El presidente se tiene que dedicar a gobernar el país de la mejor manera. Ahora, él cree, está convencido de que si a la selección le va bien en Rusia, va a desfilar en la reelección del 2019. Y es un error. Lo que yo te decía ayer es que todos los gobiernos tratan de sacar ventajas o sacar privilegios de alguna buena actuación deportiva. Que no está bien. No ocurre esto, no ocurre. Los triunfos deportivos van por un lado, la gente se pone contenta 15, 20 minutos, un mes, 20 días, y después vuelve la realidad, muchachos. Después vuelve la guita. No, pero no es la gente la culpable. Son la utilización que quieren hacer los dirigentes políticos. Pero la utilización, que ustedes pueden utilizar, querer utilizar, también pueden querer utilizar lo que quieran. Gana elecciones, otra vez empezamos. Mariano, hay un hecho concreto. Cuando una selección, en Argentina, en Brasil y en algunos otros países muy futboleros, cuando una elección tiene un mal desarrollo en un mundial, cae la actividad económica. Está bien. Bueno, es un hecho. Y bueno, por eso tiene una preocupación también para... Eso es la tarasca que ponen los mercados en el país donde en teoría va a haber más turismo y toda la cuestión. Es un buen momento de la sociedad para decirle a Gustavo que toda la semana unos minutitos de polémica, ahora que estamos a 70 y pico días del Mundial, para meter la cuestión política, futbolera, la interna, pero obviamente todos queremos que nos vaya bien. Queremos que Argentina salga campeón y que Messi sea el mejor jugador, ¿no? Una cosita más nada más. La verdad que me preocupa mucho que pensemos que la gente se deja manejar por un resultado deportivo. Porque la verdad es más o menos, yo lo pongo muy cerquita de que la gente vota por un lavarropa o por un aire acondicionado. La verdad, me parece de cuarta. Bueno, está bien, entonces nos estamos transformando en gorilas. Aceptémoslo, aceptémoslo. No, los dirigentes políticos quieren transformarse en gorilas cuando utilizan a la gente. Nosotros no, la gente que haga lo que quiera, pero cuando utilizás, no es el fin mío, utilizar un éxito para potenciar otra cuestión, como sería la política. El éxito del fútbol es del fútbol, y no es del país, es del fútbol del país. Pero eso es otra cuestión que lo vamos a analizar en otro momento. Bueno, cambiamos de tema, nos ponemos más serios, porque siempre en estas fechas ocurren masacres, catástrofes, y tiene que ver con la Franja de Gaza, y nadie mejor que contarlo como Pedro Briguer, que siempre nos da estas cuestiones que lamentablemente son interminables, ¿no, Pedro? Efectivamente, decía muy bien Darío estas fechas porque se aproxima el mes de mayo y se van a cumplir 70 años de la creación del Estado de Israel. Mucho festejo, por supuesto, en Israel por la creación de ese Estado, pero hay que recordar que al momento de crearse ese Estado se expulsaron a decenas de miles de palestinos de su tierra. Por eso hoy, que los palestinos conmemoran 30 de marzo, el llamado Día de la Tierra, que fue convocado en su momento en 1976, miles de personas en la Franja de Gaza se movilizaron hacia la frontera con el Estado de Israel en lo que ellos denominaron la Marcha del Retorno. La Franja de Gaza ha sido calificada como una gran cárcel a cielo abierto. Israel es responsable de lo que ocurre en la Franja de Gaza según la legislación internacional ya hace 50 años, lo mismo con el otro territorio que Israel controla, que es conocido con el nombre de Cisjordania. Francotiradores israelíes del ejército apostados en la frontera con el territorio de la Franja de Gaza dispararon, mataron, según las diversas fuentes que están dando los medios de comunicación, palestinos e israelíes, a 15 palestinos e hirieron a decenas de personas. Todavía no queda claro cuántos, algunos están hablando de cientos de heridos. ¿Cuál es la política de Israel hacia los territorios que ocupa hace 50 años? Mire, lo va a definir mejor que yo un editorial de uno de los diarios más importantes del Estado de Israel, que se llama el diario Haaretz, y lo definió como una política de apartheid. Es una expresión muy dura, no se usa en cualquier caso, remite por supuesto a la relación que hubo en su momento en Sudáfrica del control de los blancos sobre los negros. Recordemos que Sudáfrica tuvo un rechazo internacional muy fuerte durante mucho tiempo, justamente por las políticas del apartheid. Había muchos países que ni siquiera tenían ningún tipo de negocios ni representación diplomática con el gobierno del apartheid y apoyaban a Nelson Mandela, que estaba en la cárcel. Es muy dura la expresión de apartheid y por supuesto que plantea la pregunta: ¿cómo tener relaciones con un Estado que lleva adelante políticas de apartheid? Pero
esta es una pregunta abierta, por supuesto, que muchos gobiernos se hacen. ¿Tiene sentido tener relación con un gobierno que lleva adelante políticas de apartheid? Terrible las imágenes que vimos y lamentablemente hoy Viernes Santo, estamos en vivo, faltan 15 minutos para las 9 de la noche, Viernes Santo, yo decía día para reflexionar, la familia está en casa, los que pudieron se tomaron unos días, pero también están viendo la tele seguramente. A nosotros nos premian ustedes casi todas las noches con estar como líderes de la audiencia en lo que es el prime time a la hora que va este programa al aire, Minuto 1. Tenemos los entrevistados que tienen que ver con la realidad de lo que pasó esta semana y de lo que se viene. Está Silvina Batakis, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Economista. Y lo primero que le quiero preguntar es, lo escuchó Aranguren, vio las declaraciones, digo, usted perteneció a un gobierno. ¿Confiaba en ese gobierno usted, el de Cristina? Sí, por supuesto, y la verdad que no había en aquel momento funcionarios que tuviesen el dinero en el exterior. Es muy difícil que vayan a ingresar inversiones al país cuando el gabinete que está pidiendo por favor que vengan inversiones tienen sus inversiones en el exterior y dicen encima que todavía Argentina no es confiable. La verdad que es muy complicado y son similares los dichos a los mismos que dijo el ministro Duhovne en España, ¿no? ¿Y la respuesta de Macri la vio hoy? No la vi. Bueno, Macri dijo que Aranguren tuvo que dejar dinero para venir. Sí. A ver, ¿cómo es este juego macabro entre un ministro y un presidente? El ministro le dice, no confío en vos, porque no confía en el país y no confía en Macri. Y el otro dice, no te preocupes, no confío, que seguimos adelante. Como mínimo hay una falta de ética muy grande. Obviamente. Puede ser legal, pero como mínimo hay una falta de ética enorme de parte de los ministros que hoy están conduciendo los destinos de 45 millones de habitantes. Bueno, Fernando es el que más sabe de economía, así que Fernando, te doy la derecha. ¿Qué tal? Estuvimos hablando en el principio del programa sobre inflación. Y da la sensación, o por lo menos uno cuando hace el análisis ve que este gobierno solo tiene anclas inflacionarias ahora en el dólar, hasta hace poco no la tenía, en la tasa de interés y en planchar los salarios. Y no se preocupa en ningún momento por la concentración económica o no tiene ninguna negociación con empresarios. Vos manejaste la economía de la provincia de Buenos Aires, pero tenés una idea de lo que es este problema tan profundo de la Argentina con la inflación. ¿Crees que solo con la tasa alcanza, con planchar los salarios, alcanza para combatir la inflación o el gobierno necesita tener alguna otra actitud? No, por supuesto que uno tiene que tener un gabinete comprometido con combatir la inflación, un gabinete nacional, más todos los gabinetes provinciales, y no es un tema monetario la inflación. Por supuesto que después uno termina monetizando un problema que se revela a través del déficit fiscal, pero no es un tema monetario. Vos sabés que hay muchas corrientes de pensamiento económico, la que domina es el pensamiento económico que actualmente está gestionando en Argentina, y en ese pensamiento económico lo que se cree es que la emisión monetaria es la causa de la inflación y que para que no haya emisión monetaria o que no esté circulando dinero en la economía, debe haber distintas anclas. Ahora, Silvina, o sea, el gobierno anterior, dicen todos que imprimía billetes y que por eso había inflación. El gobierno actual no imprime billetes, pero baja las tasas, baja los salarios. Imprime otros papeles que son deuda, ¿no? Lo que quiero decir es, sea como fuere, con el argumento que fuere, la inflación no baja. Hay inflación. Bueno, pero lo que yo digo es... Habrá muchas escuelas, pero ninguna la pega. No. A ver, cuando vos imprimís billetes o imprimís papelitos, pero que terminan siendo deuda, lo que estás haciendo es monetizar un problema. Ese problema tenés que abordarlo con políticas integrales, de fondo y que llevan mucho tiempo. La inflación en Argentina no se resuelve de un día para otro. Hubo un premio Nobel de Economía a que le preguntaron qué modelos de país había en el mundo y él dijo, los desarrollados, los en desarrollo, Argentina y Japón. No podemos aplicar políticas económicas envasadas, cerradas, de microeconomía 1 o de macroeconomía 1. Tenemos que avanzar, conocer la realidad de nuestro país. El problema inflacionario de la Argentina, en mi punto de vista, desde mi opinión, es que tenemos una estructura productiva que tiene tasas de rentabilidad muy distintas y en cuanto nosotros no avancemos en mirar ese lado de la oferta, en pensar cómo darle densidad a cada uno de los eslabones de una cadena productiva en Argentina, pero pensado en el territorio. Argentina, vos sabés que es el 8º país del mundo en materia territorial y nosotros necesitamos pensar nuestra política económica en el territorio. ¿Cómo hacemos para generar puestos de trabajo
puestos de trabajo de calidad, no como los que se están creando actualmente en Tierra del Fuego, en Jujuy, en La Pampa, en Buenos Aires, en los distintos lugares de cada una de las provincias. Cuando nosotros logremos darle densidad a nuestro entramado productivo, sobre todo a través del sector industrial, de los servicios industriales, de los servicios agropecuarios, ahí vamos a poder pensar en combatir efectivamente la inflación. Con las anclas que se están utilizando actualmente, que es el tipo de cambio, la emisión monetaria, la tasa de interés o las paritarias, por ejemplo, la verdad que no vamos a ir a ningún lado. A propósito, gracias Silvina, vamos a seguir, pero estamos con Eduardo López, que estaba escuchando atentamente, y yo digo, ¿cómo está el tema de los docentes? Después me lo voy a contar porque no hay acuerdo, los días pasan, hay cada vez más inflación, el gobierno dice que bajó la pobreza, ustedes están en los colegios, saben cómo está el tema de la pobreza. ¿Cómo estás viendo todo esto? También lo que dijo Aranguren, lo que respondió Mauricio Macri, este combo irracional que estamos viendo todos los días. ¿Cómo lo ven ustedes que son docentes y que están peleando hace varios meses para que le den un miserable aumento, diría yo, porque tampoco lo que ustedes están pidiendo es extraordinario, ¿no? Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Lo de Aranguren es indecente. Carece de honestidad intelectual, moral. Falta que hagamos una vaquita a pedido del presidente para bancar a Aranguren. Yo creo en el país más allá de los gobiernos y la verdad me parece un sinvergüenza. Pienso en mi abuela cada vez que escucho este tipo de gente y mi abuela diría eso, son sinvergüenzas. Los maestros que nos ofrecen, por ejemplo, la jurisdicción más rica del país, 2.000 pesos de aumento a marzo del año que viene. 2.000. Dos teros. A marzo del año que viene, a no marzo. ahora. 1.000 ahora, 1.000 marzo, abril, mayo, junio, julio. En agosto 1.500, 1.500 agosto, 1.500 septiembre, 2.000 octubre y hasta febrero del año que viene con 2.000. Esto es la provincia de Buenos Aires. No, capital. Capital. La jurisdicción más rica del país. Dos billetes. A mí me vino de luz, Aranguren, sí. 2.200 pesos más. Y el aumento que me dan para todo el año es de 2.000 pesos. No que se van sumando, 2.000 por mes, no 2.000, 4.000, O sea, ya quedaste perdiendo. Ya perdí con Aranguren. Digo, bueno, vamos a pensar, dame la cláusula gatillo. Le digo a Rodríguez Larreta. No, cláusula gatillo no. Bueno, si no me da la cláusula gatillo, si me da solo 2 billetes de 1.000 pesos, si todo sube menos el salario, si son liberales en la economía para todo, el libre juego de la oferta y la demanda del mercado, de las tarifas, excepto para los salarios, que lo pisan de una manera estatalista en un 15% de aumento y no se puede dar más. Bueno, hay baja salarial. En el caso de Larreta sería la tercera baja salarial. La primera la hizo con la Alianza, que bajó 13% los salarios, con 0 de inflación. Recordarán que en la Alianza había 0 de inflación, bajaron 13% los salarios. La segunda fue el anteaño pasado, 40 de inflación, 31 de aumento salarial, 9% menos. Y la tercera es esta, que la inflación va a ser de 25, nos ofrecen 15, 25 menos 15, 10% menos de salario, más pobreza. ¿Qué vamos a hacer? Eduardo, ¿qué vamos a hacer? Te dejo ahí. Perfecto. Porque tenemos una tanda. Se queda. Silvina, gracias por estar. No, por favor. También Gracias. Eduardo. Seguimos hasta las 10 de la noche. Pero no se vaya porque en un ratito analizamos Loco por el Fallo. A Mauricio Macri, le hago una pregunta. ¿Usted cree que Macri leyó las 134 carillas que tiene el fallo de Jorge Luis Ballesteros respecto de la causa de Cristóbal López y Fabián de Sousa? ¿La leyó? ¿Y por qué enloqueció si no la leyó? ¿Se puede enloquecer sin leer algo? ¿O solo se enloquece cuando las cosas no son como uno quiere y la quiere hacer a la fuerza? Además, ¿puede el Poder Ejecutivo, a través del presidente, opinar de fallos y presionar a los jueces? Imagínense los jueces que tienen que resolver la futura apelación, la Cámara de Casación Penal. Pues no se vaya, en un ratito volvemos en vivo, Viernes Santos, minuto 1 por C5N.